transversal, digamos, de un cable de cobre. Es un cable grande, más o menos de este diámetro, unos 30 centímetros, y por dentro de esto tiene más o menos 1500 pares de cobre. ¿Sí? 1500 hilos de cobre. Ese cable más adelante, en ciertos puntos de distribución, entonces el cable, digamos, se distribuye en cables de 500 pares cada uno, ¿cierto? De 500 pares. Finalmente esto a veces se sigue desagregando en cables de 100 pares y finalmente llega en cables multipar de 10 pares a cada una de las cuadras, por ejemplo, ¿sí? Y desde ese punto pues se tienden, bien sea subterráneo o por postes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ese cable, un cable que viene desde central, ¿cierto? Está encapsulado en un cable donde tiene otros 1500 pares. Por cada par de esos puede haber distintos tipos de señales eléctricas transmitiéndose, ¿cierto? Señales de voz, señales de datos, señales de telemetría, bueno, cualquier cantidad de aplicativos, cualquier cantidad de tráfico, cualquier cantidad de señales eléctricas transmitiéndose por este cable de 1500 pares. Entonces eso hace que algunos voltajes, algunas corrientes que van por esos pares se induzcan en el par en el cual yo estoy haciendo mi transmisión de datos. ¿Listo? Entonces, la inductancia, pues ese es el valor que medimos de corrientes y voltajes con el par abierto. Es decir, cojo mi par desde el extremo de la central hasta el extremo del abonado y mido qué corrientes y qué voltajes se están induciendo sobre ese par sin que haya ninguna transmisión de datos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es que estos voltajes inducidos sean muy bajos, tendiendo aproximadamente a 0 voltios. ¿Listo? Si este cable tiene unos voltajes de inductancia mayor, el ancho de banda se va a disminuir. Es decir, que si antes teníamos este ancho de banda, en la realidad podamos que nuestro ancho de banda sea una cosa como este. ¿Listo? De esta frecuencia, de esta frecuencia. ¿Listo? Luego el ancho de banda se ve seriamente afectado por los voltajes que se inducen, y los voltajes se inducen básicamente por el ruido eléctrico que otros pares puedan inducir en esa línea de transmisión. ¿Listo? La impedancia. La impedancia, pues digamos, es la resistencia que pone el cable a la transmisión de las señales, ¿cierto? ¿Por qué se puede afectar la impedancia en una línea de transmisión? Pues nuevamente los voltajes de inductancia también hacen que la impedancia aumente, ¿sí? Hacen que la impedancia, digamos, hace que la potencia en la señal que yo tenga que transmitir, ¿sí?, sea mayor. Digamos que voy a tratar de hacer un dibujo que no explica muy bien el concepto, pero voy a tratar de hacerlo. Digamos que esta línea de transmisión es como la autopista, ¿cierto? La inductancia es que van muchos carros por la autopista y mi carro no puede ir a cierta velocidad, ¿listo? Pero la impedancia es como si esta autopista tuviera muchos huecos, muchos valles, ¿listo? Entonces eso hace que yo tenga que detenerme cada vez que encuentro un hueco y pasar y poder seguir adelante. Eso hace que la velocidad con la que yo pueda transitar por esa autopista, aunque no haya muchos carros a mi alrededor, de todas maneras va a ser baja. Por lo tanto, eso nuevamente afecta mi ancho de banda, ¿cierto? ¿Cómo corrijo yo en una línea de transmisión de cobre que tenga una alta impedancia? Pues aumento la potencia. Definitivamente pues los equipos pues tienen una potencia limitada, y pues si finalmente la potencia máxima del equipo no puede superar la impedancia que le está poniendo la línea de transmisión, pues tampoco vamos a tener una comunicación óptima. ¿Listo? Y finalmente pues todos estos, es decir, la impedancia, ¿cierto?, afecta también el ancho de banda, y la distancia pues evidentemente hace que estos parámetros pues sean, digamos, más sensibles, ¿sí? La distancia de una línea de cobre para transmitir una señal de voz tradicional, común y corriente, puede ser hasta 6 kilómetros o incluso más. Digamos que no tenemos mucho problema. ¿Por qué? Porque el ancho de banda que yo tengo en una comunicación generalmente no supera los 4 kbps,
¿cierto? O podríamos decir más bien los 4 kilohertz, porque pues digamos que esos son señales análogas. ¿Sí? Pues si la tecnología es digital, si tiene algún tipo de tecnología digital como RedSI, pues entonces hablamos de 4 kbps, pero igual sigue siendo un ancho de banda muy pequeño comparado con el ancho de banda que necesitamos para transmitir tecnologías de datos, que ya lo que vamos a ver. Entonces, esta es la distancia más o menos máxima, o más o menos, digamos, que uno tiene para una comunicación normal de voz. Es decir, yo la podría tener sobre un cable de 6 kilómetros, pero en datos, que es para lo que está creado básicamente las tecnologías de DSL, lo máximo que pudiéramos llegar a transmitir en la práctica son 2,8 kilómetros, ¿cierto? En tecnologías C.SHDSL. Entonces digamos que la distancia finalmente pues hace que los parámetros tanto de impedancia como de inductancia pues se vean afectados, y por ende el ancho de banda se reduzca, y eso hace que la distancia que yo pueda tener de la línea de transmisión para transmitir comunicaciones de calidad tenga que ser mucho menor. ¿Listo? Entonces digamos que esos básicamente son los parámetros que debemos en la práctica, en el terreno, tener en cuenta para poder garantizar una comunicación. Entonces ahora sí hablemos de cómo esto se refleja en cada una de las tecnologías. Las tecnologías ADSL, como su nombre lo indica, pues son tecnologías asimétricas, ¿cierto? Es decir, yo tengo una comunicación desde el punto A, vamos a poner un computador, ¿cierto? Hasta el punto B, y vamos a poner, digamos, aquí, no sé, internet, www, ¿cierto? Voy a usar una línea de transmisión, ¿cierto? Para esta comunicación. Vamos a decir que es la comunicación de aquí para acá, y esta es la comunicación de aquí para allá, ¿cierto? Todo se hace sobre el mismo par de cobre, ¿cierto? Solo que lo pinto así para, digamos, para poder hacer un poco más gráfico el ejemplo, ¿cierto? En la comunicación, digamos, ¿qué hace la tecnología ADSL? La tecnología ADSL deja un rango de frecuencias, ¿cierto? En la banda más o menos de los 3.5K, como digo, es bueno que estos datos los corroboren con lo que dice pues, el libro. No quiero ser impreciso, pero pues digamos que más o menos son los valores de referencia. Entonces, lo que va a hacer este señor que va a hablar, va a saber que en una frecuencia determinada, lo que va a ir por ahí va a ser voz. ¿Listo? Y una frecuencia más adelante va a ir lo que se llama datos. ¿Listo? Esa ancho de banda que él tiene para datos lo divide, digamos, en dos partes. La primera parte le va a decir, por aquí voy a enviar mi información de transmisión, ¿cierto? Pintarla un poquito así más pequeña, y voy a dejar otro ancho de banda para la recepción. Entonces digamos que la tecnología ADSL divide este gran ancho de banda que tiene el cobre total, ¿cierto? Digamos que este es vamos a pintar aquí el ancho de banda total de la línea de cobre, tiene que ser esta, ¿cierto? Y él dice, esta primera portadora, esta primera frecuencia central, vamos a transmitir la voz convencional, ¿cierto? Voz como la que pintábamos hace un rato, voz análoga de la tradicional, ¿cierto? En este otro ancho de banda, ¿cierto? Voy a hacer lo que es transmisión, y este ancho de banda voy a hacer lo que es recepción. Entonces, el ancho de banda de la transmisión es mucho menor al ancho de banda de la recepción, ¿sí? ¿Para qué están pensadas entonces las tecnologías ADSL? Básicamente para servicios residenciales, en donde lo que yo voy a tener aquí es seguramente un computador y un teléfono. Estos dos dispositivos se conectan a un módem ADSL, y ese módem ADSL es el que finalmente me conecta a la línea de transmisión. Y yo puedo tener en simultánea sobre una misma línea una comunicación de voz y una transmisión a internet. La transmisión a internet entonces se hace de manera asimétrica, porque el ancho de banda de subida a la red es mucho menor que el ancho de banda de bajada. ¿Listo? El ancho de banda, un canal de
Las tecnologías que tenemos, por ejemplo, en ETV, el ancho de banda de, de transmisión o el ancho de banda de subida puede llegar a ser hasta 1 mega. ¿Listo? Y el ancho de banda de bajada puede llegar a ser hasta 8 megas. ¿Listo? En una distancia de cobre de más o menos unos 4 kilómetros. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué significan cada uno de estos parámetros. Estos son, digamos, los parámetros de diseño y ingeniería que utilizamos día a día para saber si a cierto hogar, a cierto suscriptor se le puede dar una tecnología de ADSL y el que ancho de banda, ¿cierto? Como les mencionaba, esta es la tecnología ADSL, existen varios sabores, perdón, varias digamos, modificaciones que le han hecho a la tecnología. De eso también ustedes pueden encontrar mucha información en internet o en los libros. Por ejemplo, está lo que se llama el anexo M. No sé si lo hayan revisado por ahí en su teoría. El anexo M básicamente lo que nos permite es poder utilizar el ancho de banda, discúlpenme,